El café que Daniel River tenía en la mano se había enfriado, pero no podía dejar de mirar el edificio de enfrente. 40 pisos de cristal y acero que parecían tan lejanos como otro planeta. La voz de su hijo de esa mañana aún resonaba. Hoy es el día, ¿verdad, papá? Nuestro nuevo comienzo. Le había hablado a su hijo de un futuro brillante que podía abrirse. Entonces, un grito atravesó el aire matutino. Un grito de auxilio, tan desesperado que atrapó a todos. Una mujer con un traje elegante sollozaba, agarrando a una niña que palidecía. Los labios de la niña estaban morados, sus pequeñas manos se le clavaban en la garganta. La taza de café golpeó la mesa. Daniel ya corría. La madre de la niña necesitaba ayuda. Su hija se estaba ahogando y estaba sufriendo un ataque de hambre. Daniel Rivers había aprendido hacía mucho tiempo que algunas mañanas podían cambiarlo todo. Se suponía que esta sería una de esas mañanas. Se despertó a las 4:30, se duchó con agua fría porque la calefacción había dejado de funcionar hacía 2 meses y se puso el único traje que tenía, un gris marengo que Grace le había regalado para su 5º aniversario. La tela estaba desgastada en los codos, los hilos sueltos alrededor de los botones, pero estaba limpio y planchado, y tendría que servir. Se paró frente al espejo del baño, anudándose la corbata 3 veces antes de que le quedara bien, y vio su propio reflejo. 38 años. Arrugas alrededor de los ojos que no tenía hace 3 años. Canas asomando por el pelo oscuro en las sienes. Parecía cansado. Estaba cansado. Pero hoy era diferente. Hoy era la entrevista en Apex Financial Group, una de las firmas de finanzas corporativas más grandes de Nueva York. Daniel había solicitado el puesto por capricho hacía 6 semanas, sin creer realmente que fuera a salir nada. Era un pequeño contador en Miller Logistics, una empresa familiar de transporte en Queens, donde había trabajado durante 9 años. Se encargaba de las nóminas, la contabilidad básica y la declaración de impuestos. Nada glamuroso ni complejo. El sueldo era de $38,000 al año, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler, la comida y los interminables gastos menores que conllevaba criar solo a un niño de 7 años. Pero Apex lo había llamado. Una mujer llamada Jennifer Walls, de Recursos Humanos, le había dejado un mensaje de voz, profesional y enérgico, preguntándole si seguía interesado en el puesto de analista financiero junior. Le temblaban las manos cuando le devolvió la llamada. La entrevista estaba programada para las 7:30 de la mañana. Daniel lo había planeado todo al minuto. Tomaría el metro a las 5:45, llegaría a Midtown a las 6:30, tomaría un café en la cafetería frente al edificio Apex y revisaría sus notas por última vez. No podía permitirse llegar tarde. No podía permitirse arruinarlo. El puesto pagaba $72,000 al año con todas las prestaciones, seguro médico, dental, de la vista y aportación para la jubilación. Era más dinero del que Daniel había ganado en toda su vida. Era suficiente para sacar a Caleb de su estrecho apartamento de una habitación en Riverside. Era suficiente para arreglar la calefacción, comprarle a su hijo zapatos nuevos que le quedaran bien, dejar de desvelarse por las noches haciendo cálculos mentales y siempre faltando. Así que dejó a Caleb con la señora Kowalski, la anciana polaca que vivía abajo, y que a veces cuidaba al niño cuando Daniel trabajaba hasta tarde. Caleb lo abrazó fuerte en la puerta, rodeándolo con sus pequeños brazos por la cintura, y le susurró: «Lo vas a hacer genial, papá». «Lo sé». Daniel besó la coronilla de su hijo, oliendo el aroma a champú barato y a sueño, y le dijo: «Haré que te sientas orgulloso, amigo». «Lo prometo». Era una promesa que le había hecho antes a Grace en esas últimas semanas, cuando el cáncer la había vaciado y solo había dejado determinación en sus ojos. Ella le había agarrado la mano con las pocas fuerzas que le quedaban y le había hecho jurar: «Prométeme que le darás a Caleb todas las oportunidades que nunca tuvimos. Prométeme que no te rendirás». Lo había prometido. Y había intentado cumplir esa promesa todos los días desde que la enterraron. El metro estaba abarrotado,
cuerpos apretados en el aire viciado del subterráneo, pero Daniel había llegado a Midtown con tiempo de sobra. Sterling Brew era una pequeña cafetería situada entre una tintorería y una boutique que vendía bolsos que costaban más que el alquiler mensual de Daniel. La cafetería tenía grandes ventanales que daban directamente al edificio del ático, y Daniel había elegido una mesa junto a la copa, dejando su desgastado maletín de cuero y pidiendo un café solo que en realidad no quería. Solo necesitaba un lugar donde sentarse, un lugar para pensar. El barista le entregó la taza con una sonrisa que no llegó a sus ojos, y Daniel tomó asiento y contempló la torre de cristal y acero que representaba todo lo que anhelaba. 40 pisos. Los había contado 2 veces. Apex Financial Group ocupaba los pisos 32 a 37. Daniel intentó imaginarse cruzando esas puertas cada mañana, subiendo en el ascensor con hombres y mujeres con trajes caros, sentado en un escritorio donde el trabajo realmente importaba. Se sentía imposible. Se sentía como intentar tocar la luna. Sacó un cuaderno maltratado donde había anotado todo lo que recordaba sobre finanzas corporativas, modelos financieros, evaluación de riesgos, todo lo que mencionaba la oferta de empleo. Había pasado 3 semanas estudiando en la biblioteca pública después del trabajo, leyendo libros de texto que apenas entendía, viendo tutoriales en YouTube sobre funciones de Excel que nunca había usado. No estaba cualificado para este trabajo. Lo sabía, pero iba a intentarlo de todos modos porque, ¿qué otra opción tenía? Rendirse significaba quedarse exactamente donde estaba, y quedarse donde estaba significaba fallarle a Caleb. El café se le había enfriado en la mano. No había bebido ni un sorbo. Había estado demasiado concentrado en el edificio, en el reloj que se acercaba a las 7:30, en el guión que había preparado mentalmente para cuando le preguntaran por qué quería trabajar en Apex. Porque quiero darle a mi hijo una vida mejor. Porque estoy dispuesto a trabajar más duro que cualquier otra persona a la que entrevistes. Porque no tengo nada que perder. Miró su reloj. 6:45, 15 minutos para terminar su café, cruzar la calle, registrarse con seguridad y subir al piso 34, donde Jennifer Walls lo estaría esperando. El corazón le latía con fuerza. Le sudaban las palmas de las manos. Se las secó en los pantalones y respiró hondo, intentando calmarse. Fue entonces cuando oyó el grito. Atravesó el ruido ambiental de la cafetería como una cuchilla, crudo, primitivo y lleno de terror. Daniel giró la cabeza de golpe hacia el sonido. Una mujer estaba de pie cerca del mostrador, rígida por el pánico, abrazando a una niña que no podía tener más de 6 años. La mujer vestía un traje azul marino que parecía haber costado más que todo el guardarropa de Daniel, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño y el rostro pálido y afligido. La niña en sus brazos estaba flácida, su piel se estaba volviendo de un azul grisáceo, con la boca abierta en un jadeo silencioso. Las pequeñas manos de la niña se le aferraban a la garganta, con los ojos abiertos y abiertos. ¡Ayuda!, gritó la mujer otra vez, con la voz quebrada. ¡Que alguien ayude a mi bebé! No puede respirar. El café se sumió en el caos. La gente se puso de pie, las sillas rozaron el suelo, las voces se superpusieron en confusión y alarma. Alguien gritó que llamaran al 911. La camarera estaba paralizada detrás del mostrador, con la mirada fija en la boca. La mujer que sostenía a la niña sollozaba, dando vueltas frenéticas, como si buscara a alguien que supiera qué hacer. Los labios de la niña se estaban poniendo morados. Su pequeño cuerpo se convulsionó una vez, y luego se quedó terriblemente inmóvil. Daniel no pensó. No miró el reloj. No pensó en la entrevista ni en la promesa que le había hecho a Caleb, ni en el hecho de que esta era la mañana más importante de su vida. Simplemente se movió. La taza de café golpeó la mesa con un golpe sordo. El líquido se derramó por el borde. Su maletín cayó al suelo. Se puso de pie y cruzó la cafetería en 3 largas zancadas. Su cuerpo se movía por instinto, por la memoria muscular grabada en él tras 10 años en el ejército.
Había sido médico de combate con el 75º Regimiento de Rangers, desplegado 2 veces en Afganistán, entrenado para tomar decisiones de vida o muerte en un instante. Ese entrenamiento no solo se desvaneció, sino que se le quedó grabado en los huesos. «Mamá», dijo Daniel con voz tranquila y firme al acercarse a la mujer. «Soy médico. Déjame ayudarte». La mujer lo miró fijamente, desesperada. No hizo preguntas. No dudó. Simplemente asintió y soltó a la niña. Daniel la tomó de los brazos, sintiendo su frágil peso, su aterradora quietud. La tumbó en el suelo, inclinándole la cabeza hacia atrás para abrirle las vías respiratorias. Tenía la boca abierta, pero el aire no se movía, se ahogaba. Algo se le había atascado en la garganta. Podía ver el borde. Un trozo de pastel, quizá incrustado profundamente. Pero era peor que eso. El pecho de la niña subía y bajaba con espasmos cortos y desesperados. Asma. Estaba sufriendo un ataque de asma además de la obstrucción. Sus vías respiratorias se contraían de pánico. Su cuerpo luchaba contra sí mismo. «¿Tiene un inhalador?», espetó Daniel, mirando a la mujer. «Sí, sí, en mi bolso». La mujer ya estaba apurada, tirando el contenido de su bolso de diseñador al suelo. Cartera, llaves, lápiz labial, un inhalador azul delgado. Lo agarró y se lo puso a Daniel en la mano. «Sujétala por los hombros», dijo Daniel, con un tono que no dejaba lugar a discusión. La mujer obedeció, arrodillándose junto a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Daniel se colocó detrás de la niña, rodeándola con sus brazos. Encontró el punto justo debajo de su caja torácica, cerró el puño con una mano y lo sujetó con la otra. Entonces él tiró hacia adentro y hacia arriba con una embestida brusca y controlada. 1, 2 veces, el cuerpo de la chica se sacudió. 3 veces. En la cuarta embestida, la obstrucción se desprendió. Un trozo de croissant salió volando de su boca y se deslizó por el suelo. La chica jadeó, un horrible sonido húmedo, y luego se puso a toser, tragando aire a ráfagas irregulares. Daniel no se detuvo. Agarró el inhalador, lo agitó una vez y lo presionó contra los labios de R.L. «Respira, cariño», murmuró, con voz suave. «Despacio y con cuidado». Apretó el bote y la niña inhaló, expandiendo su pequeño pecho. Contó hasta 5 y la dejó exhalar. Otra calada. Su respiración seguía siendo dificultosa, pero el tono azulado de sus labios se desvanecía. El color volvía a sus mejillas. Sus ojos se abrieron, vidriosos y confusos, y empezó a llorar. Sollozos suaves, entrecortados, eran el sonido más hermoso que Daniel había oído jamás, porque significaba que estaba viva. La mujer, la madre de la niña, sollozó ahogadamente y abrazó a su hija, meciéndola y susurrando: «Estás bien, cariño. Estás bien. Mamá está aquí». Miró a Daniel, con el rostro lleno de lágrimas y la voz temblorosa. «La salvaste. Dios mío, la salvaste. ¿Cómo podré salvarla?». «Tiene que ir al hospital», interrumpió Daniel con suavidad. «El inhalador la ayudará, pero necesita que la revisen. Los ataques de asma pueden volver. Asegúrate de que la vigilen». La mujer asintió frenéticamente, buscando ya su teléfono. Alguien en la cafetería hablaba con un operador del 911, dándole la dirección y diciendo que una ambulancia estaba en camino. La niña se aferraba a su madre, con los deditos enredados en la tela de la chaqueta de la mujer, respirando aún entrecortada, pero constante. Iba a estar bien. Daniel se levantó lentamente, con las rodillas crujiendo y las manos temblando ahora que la adrenalina empezaba a desaparecer. Miró a su alrededor. Todos lo miraban fijamente. La camarera tenía la mano sobre el corazón. Un hombre mayor cerca de la ventana asentía con los ojos húmedos, y entonces Daniel miró su reloj. 7:28. El mundo pareció tambalearse. Llevaba en el suelo, ¿qué?
¿2 minutos? ¿3? Le parecieron segundos. Pero no importaba. Se suponía que debía estar al otro lado de la calle. Se suponía que debía estar en el ascensor. Se suponía que debía estar entrando en esa entrevista con sus notas, sus respuestas ensayadas y su último atisbo de esperanza. Sus ojos se dirigieron a la ventana, al edificio de la azotea, que brillaba bajo el sol de la mañana, y luego de vuelta a la mujer arrodillada en el suelo con su hija. Lo miraba con algo parecido al asombro, sus labios moviéndose para formar palabras que él no podía oír bien por el rugido en sus oídos. «Tengo que irme», dijo Daniel bruscamente. Su voz sonó hueca. «Lo siento, tengo que irme». No terminó la frase. Se giró y agarró su maletín de donde había caído, con las manos torpes, el corazón latiéndole con fuerza por una razón diferente. Empujó la puerta de la cafetería y salió a la calle, echando a correr. Sus zapatos golpearon el pavimento mientras esquivaba un taxi, cruzaba la intersección a toda velocidad y atravesaba las puertas de cristal del edificio de la azotea. El vestíbulo era enorme e inmaculado, todo mármol y cromo, y Daniel patinó hasta detenerse frente al mostrador de seguridad, sin aliento. «Entrevista», jadeó, buscando a tienta su cartera. «7º piso, no, piso 34. Jennifer Walls». Llegó tarde. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con bigote canoso, lo miró con cierta irritación. «Nombre: Daniel Rivers». El guardia examinó un portapapeles y negó con la cabeza. «Estaba programado para las 7:30, señor Rivers». «Son las 7:32. La oficina de la señora Walls llamó hace 5 minutos. Está marcado como no presentado». Las palabras le dieron a Daniel un puñetazo en el estómago. «No, no, estoy aquí. Estoy aquí mismo». Acababa de haber una emergencia al otro lado de la calle. Una niña pequeña. Se estaba ahogando. Tuve que... «Lo siento, señor». El tono del guardia era firme, pero no cruel. Política de la empresa. M. Walls no reprograma por llegadas tardías. Tendrá que volver a solicitarlo si quiere volver a intentarlo. Daniel abrió la boca para discutir, para explicar, para suplicar. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. ¿Qué iba a decir? Que había salvado la vida de una niña y que eso debería contar. Que había desperdiciado la oportunidad más importante de su vida porque no podía pasar junto a alguien necesitado. Parecía una locura, incluso en su cabeza. Retrocedió un paso, luego otro, con la vista borrosa. El guardia de seguridad ya se estaba dando la vuelta, cogiendo el teléfono para contestar una llamada. Daniel se quedó allí un momento más, clavado en el suelo pulido, y luego se dio la vuelta y salió. La calle estaba iluminada, ruidosa e indiferente. La gente pasaba apresuradamente junto a él, con maletines balanceándose, tacones resonando, todos avanzando con un propósito hacia algo que importaba. Daniel se quedó de pie en la acera y miró hacia el edificio de la azotea, hacia los pisos que nunca alcanzaría, y sintió que algo se rompía en su interior. Había fracasado otra vez. Había tenido una oportunidad y la había echado a perder. Y no importaba que hubiera hecho lo correcto, porque lo correcto no pagaba el alquiler. Lo correcto no ponía comida en la mesa, ni arreglaba la calefacción, ni le compraba a Caleb el futuro que se merecía. Daniel se presionó los ojos con las palmas de las manos, esforzándose por no derrumbarse en medio de Midtown Manhattan, y respiró hondo y temblorosamente. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el metro. No había nada más que hacer. El apartamento se sentía más pequeño cuando Daniel abrió la puerta esa tarde. Había viajado en metro de vuelta a Queens en un día, mirándose en la ventana oscura, repasando la mañana una y otra vez en su cabeza. Había salvado la vida de una niña. Eso debería haberle dado algo. Debería haberle dado suficiente. Pero solo podía pensar en la cara de Caleb cuando le prometió un nuevo comienzo, y en el hecho de que volvía a casa con las manos vacías, sin nada que mostrar, salvo una historia que nadie creería.
La señora Kowalski había subido a Caleb hacía una hora. El niño estaba sentado en el sofá, con las piernas cruzadas, viendo dibujos animados en el viejo televisor que solo tenía 3 canales. Levantó la vista cuando Daniel entró, con el rostro iluminado de esperanza. «Papá, ¿cómo te fue? ¿Conseguiste el trabajo?» Daniel dejó el maletín junto a la puerta y cruzó la habitación, dejándose caer en el sofá junto a su hijo. No sabía cómo responder. No sabía cómo explicar que había elegido al hijo de una desconocida por encima de su futuro, que había hecho lo único que su conciencia le permitía, y que les había costado todo. Rodeó los hombros de Caleb con el brazo y lo atrajo hacia sí, sintiendo su pequeño y cálido peso, y dijo en voz baja: «Todavía no, amigo. Todavía no». Caleb guardó silencio un momento, con la cabeza apoyada en el costado de Daniel. Luego dijo: «Está bien, papá. Tendrás el próximo». La fe en la voz de su hijo era casi insoportable. Daniel cerró los ojos y lo abrazó con más fuerza, preguntándose cuánto duraría esa fe, preguntándose cuántas veces podría fallar antes de que Caleb dejara de creer en él. La tarde se convirtió en noche. Daniel preparó la cena: espaguetis con salsa de bote, pan de ajo de la panadería de descuento, y comieron juntos en la mesita junto a la ventana. Caleb charló sobre su día, sobre el juego que había jugado con el gato de la señora Kowalski, sobre el libro que estaba leyendo para la escuela, y Daniel escuchó, asintió e intentó estar presente. Pero su mente seguía divagando hacia el café, hacia la niña de labios morados, hacia la mujer del traje caro que lo había mirado como si fuera un héroe. Se preguntó si siquiera recordaría su nombre. Esa noche, después de que Caleb se cepillara los dientes y se metiera en la cama, compartieron a Daniel durmiendo en el sofá para que su hijo pudiera tener el dormitorio. Daniel se sentó solo, en la oscura sala de estar con un vaso de agua que no estaba bebiendo. El refrigerador zumbaba. Una sirena aullaba a lo lejos. Pensó en Grace. Pensó en la promesa que le había hecho. Pensó en que se había esforzado tanto por cumplirla, y nunca parecía ser suficiente. Seguía siendo el mismo padre soltero, arruinado y con dificultades que había sido hace 3 años. Y tal vez eso era todo lo que sería. No lo sabía. Al otro lado de la ciudad, en una habitación privada del hospital Mount C, Catherine Morgan estaba sentada junto a la cama de su hija y también pensaba en él. Sophie Morgan había recibido el alta del hospital a la mañana siguiente con un certificado de buena salud y estrictas instrucciones de evitar los croissants en el futuro previsible. Catherine apenas había dormido. Pasó la noche viendo cómo el pecho de su hija subía y bajaba, aterrorizada de que la respiración se detuviera de nuevo, de que la pesadilla volviera. Pero Sophie había dormido tranquilamente, su pequeña la mano se cerró alrededor de los dedos de su madre, y cuando despertó, pidió panqueques y dibujos animados como si nada hubiera pasado. Los niños eran así de resilientes. Catherine deseaba poder decir lo mismo de sí misma. No dejaba de ver el rostro del hombre. El extraño que había aparecido de la nada, que sabía exactamente qué hacer, que había salvado la vida de Sophie con la serena competencia que solo se logra con el entrenamiento y la experiencia. Ni siquiera sabía su nombre. En el caos de la llegada de la ambulancia, de cuando subían a Sophie a una camilla, de los paramédicos haciendo preguntas y revisando sus constantes vitales, el hombre había desaparecido. Catherine lo había buscado, había intentado agradecerle como es debido, pero ya no estaba. No le quedaba nada más que el recuerdo de su voz firme y la sensación de que su hija volvía a respirar. No fue hasta más tarde, cuando Catherine estaba sentada en la sala de espera del hospital mientras examinaban a Sophie, que recordó la pequeña placa de plástico para visitantes que Sophie había recogido del suelo de la cafetería y entregado a su madre con una sonrisa soñolienta. Catherine se lo había guardado en el bolsillo sin pensarlo, y ahora lo sacaba. Y lo miraba fijamente bajo las luces fluorescentes. Apex Financial Group. Cita para entrevista de visita a las 7:30 de la mañana y un nombre impreso en pequeñas letras negras. Daniel Rivers. Catherine se quedó sin aliento.
El hombre que había salvado a su hija se dirigía a una entrevista en su empresa. Era la directora ejecutiva de Apex Financial Group. Dirigía toda la maldita operación. Y este hombre, Daniel Rivers, se había detenido para salvar a Sophie y había perdido su cita. Catherine bajó la mirada hacia él. Tenía la placa en la mano y sintió que algo se le revolvía en el pecho. Sacó el teléfono y marcó la extensión de Jennifer Walls. Jennifer, soy Catherine. Necesito que me traigas un archivo. Daniel Rivers. Tenía una entrevista programada para esta mañana a las 7:30. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el sonido de alguien escribiendo. Entonces volvió la voz enérgica de Jennifer. Sí, lo tengo. No se presentó. Lo marcamos como rechazado y pasamos al siguiente candidato. ¿Dónde vive? Otra pausa. Más larga esta vez. Señora Morgan. No estoy segura de si debería Jennifer. La voz de Catherine era tranquila, pero firme. Esto es importante. ¿Dónde vive? No era caridad. Era una inversión en alguien que había demostrado tener más carácter en su dedo meñique que la mayoría de las personas con las que Catherine trabajaba en todo su cuerpo. 3 semanas después, Daniel recibió el paquete. Había estado trabajando hasta tarde en Miller Logistics, terminando la conciliación mensual de nóminas, cuando llegó a casa y encontró un sobreacolchado metido bajo la puerta de su apartamento. Sin remitente, solo su nombre escrito con letra clara. Lo abrió con cuidado, sacando la memoria USB y la nota manuscrita. Le temblaban ligeramente las manos al leer las palabras de Catherine. Cuando conectó la memoria a su viejo portátil, una máquina que tardaba 5 minutos en arrancar y resoplaba como si tuviera asma, y vio los archivos, tuvo que sentarse. 47 casos prácticos, escenarios reales de finanzas corporativas, estrategias de optimización fiscal, modelos de fusiones y adquisiciones, proyectos de consolidación internacional, el tipo de material que las escuelas de negocios cobraban miles de dólares por enseñar. Daniel miró fijamente la pantalla y volvió a leer la nota. Si decides estudiarlas, aprenderás lo que enseñan las escuelas de negocios. El resto depende de ti. Caleb apareció en la puerta, frotándose los ojos. Papá, es tarde. ¿Qué estás haciendo? Daniel miró a su hijo y luego volvió a la pantalla del portátil. Tarea, amigo, dijo en voz baja. Parece que papá va a volver a la escuela. Durante los siguientes 3 años, la vida de Daniel se convirtió en una rutina cuidadosamente planificada de sacrificio y determinación. Se despertaba a las 5 de la mañana antes de que Caleb se despertara y estudiaba 2 horas antes de preparar a su hijo para la escuela. Trabajaba su turno de 8 horas en Miller Logística, luego llegaba a casa, preparaba la cena, ayudaba a Caleb con la tarea y esperaba a que el niño se durmiera antes de volver a sacar el portátil. Todas las noches, desde las 9 hasta la medianoche, a veces más tarde, Daniel trabajaba en los casos prácticos de Catherine. Aprendió por su cuenta a crear modelos financieros en Excel, viendo tutoriales gratuitos de YouTube y pausándolos cada pocos segundos para tomar notas. Aprendió sobre los principios de contabilidad GAAP, sobre los activos ponderados por riesgo y sobre la compleja estrategia de impuestos corporativos. Era brutal. Había noches en las que Daniel se quedaba dormido en la mesa de la cocina, con la cara pegada a su cuaderno, y se despertaba con la mejilla manchada de tinta. Había momentos en los que el material era tan incomprensible para el que quería lanzar el portátil al otro lado de la habitación. Pero seguía adelante. Pensaba en Grace, en la promesa que le había hecho. Pensaba en Caleb, en el tipo de hombre en el que quería que se convirtiera su hijo. Y pensaba en Catherine Morgan, en la fe que le había demostrado al enviarle esos archivos. Y se negaba a permitir que esa fe se desperdiciara. 6 meses después de su formación autodidacta, algo cambió en Miller Logistics. La empresa se estaba expandiendo, aceptando contratos con clientes más grandes y necesitaban a alguien que pudiera manejar análisis financieros más complejos. Daniel se ofreció como voluntario.
Se quedaba hasta tarde creando modelos para pronosticar el flujo de caja, analizando los márgenes de beneficio e identificando ineficiencias en su sistema de facturación. Su jefe, el anciano señor Miller, se dio cuenta de que se abrió una vacante para un contador senior en una importante empresa de transporte al otro lado de la ciudad. Miller hizo un favor y recomendó a Daniel personalmente. El nuevo trabajo pagaba 48.000 al año. No lo suficiente para cambiar sus vidas, pero sí para que importara. Daniel y Caleb se mudaron a un apartamento un poco más grande, con calefacción y un dormitorio para cada uno. Caleb consiguió una cama de verdad en lugar del sofá. Daniel compró una laptop más nueva, todavía usada pero funcional, y siguió estudiando. Se inscribió en un programa de certificación en línea de análisis financiero, pagándolo a plazos que apenas podía permitirse, y completó el curso entre su trabajo diario y sus sesiones de estudio nocturnas. 18 meses después de recibir el paquete de Catherine, aprobó el examen y obtuvo su certificación. Los cambios fueron sutiles al principio. Daniel empezó a reconocer patrones en los casos prácticos, a ver la elegante lógica que subyacía a las complejas estructuras financieras. Empezó a comprender no solo el qué, sino el por qué. Porque las empresas estructuraban sus operaciones de ciertas maneras. Porque las estrategias fiscales que parecían agresivas eran en realidad conservadoras. Porque la gestión de riesgos no se trataba de evitar el riesgo, sino de comprenderlo y valorarlo correctamente. Estaba aprendiendo a pensar como quienes dirigían las empresas. Empresas como Apex Financial Group. Estaba aprendiendo su idioma. Al final del segundo año, Daniel se había mudado de nuevo, esta vez a una empresa de inversión mediana que necesitaba un gerente financiero. El sueldo se disparó a 68,000. Caleb prosperaba en un mejor distrito escolar, hacía amigos y se unía al equipo de fútbol. Daniel asistía a todos los partidos que podía, permaneciendo al margen con su ropa de trabajo, animando con más fuerza que cualquier otro padre. Y cada noche, después de que Caleb se acostara, Daniel volvía a sus estudios. Repasó el último caso práctico de Catherine y luego empezó a leer revistas financieras, artículos académicos e informes del sector. Se estaba convirtiendo en el candidato que debería haber sido hacía 3 años. Nunca supo nada de Catherine. Pensó en contactarla, en enviarle una nota de agradecimiento o una actualización por correo electrónico, pero le pareció presuntuoso. Ella le había dado las herramientas. Lo que hiciera con ellas era solo su responsabilidad. Pero a veces se preguntaba si ella pensaba en él, si recordaba al hombre que había rechazado su oferta. Se preguntaba si estaría orgullosa de lo que se había convertido. En el tercer año, Daniel vio la oferta de trabajo. Subgerente de finanzas en Apex Financial Group. Era un paso adelante respecto al puesto al que había solicitado originalmente. Más responsabilidad, más complejidad, más dinero, 95.000 al año, más beneficios. La descripción parecía una hoja de ruta de todo lo que Daniel había aprendido durante 3 años. Consolidación financiera multientidad, modelado avanzado de riesgos, planificación financiera estratégica. La leyó 3 veces, con el corazón latiendo con fuerza, y luego actualizó su currículum y pulsó enviar antes de poder convencerse de no hacerlo. 2 semanas después, Jennifer Walls lo llamó. Su voz era profesional y enérgica, igual que hacía 3 años, y le preguntó si estaba disponible para una entrevista el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Daniel dijo que sí. Colgó el teléfono y se quedó en su pequeña oficina, ahora su propia oficina, con una puerta que se cerraba y una ventana que daba a la ciudad, y se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La mañana de la entrevista, Daniel se despertó a las 4:30 por costumbre, aunque ya no necesitaba tiempo extra para estudiar. Se duchó, se vistió con el traje nuevo que había comprado para la ocasión, gris marengo, bien ajustado, nada llamativo, y se paró frente al espejo, anudándose la corbata. El hombre que lo miraba era diferente del que había estado en ese mismo lugar 3 años atrás. Mayor,
Sí, con las sienes más canosas. Pero había algo más, una tranquila confianza, una sensación de preparación. Caleb ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina en pijama, comiendo cereales. Levantó la vista cuando Daniel entró y sonrió. «Hoy es el día, papá». Daniel sonrió, sirviéndose una taza de café. «Sí, amigo. Hoy es el día. Hoy es el día. Lo vas a arrasar», dijo Caleb con la absoluta seguridad que solo un niño de 10 años podía tener. «Sé que lo harás». Daniel se acercó y le revolvió el pelo a su hijo. «Ganemos o perdamos, estoy orgulloso de lo lejos que hemos llegado. Lo sabes, ¿verdad?». Caleb asintió, con una expresión repentinamente seria. «Yo también estoy orgulloso de ti, papá. Trabajas más duro que nadie que conozco». Las palabras le dieron a Daniel de lleno en el pecho. Se agachó, abrazó a su hijo, estrechándolo fuerte, y susurró: «Te quiero, Caleb. Pase lo que pase hoy, eso es todo lo que importa». «Yo también te quiero», dijo Caleb, con la voz apagada contra el hombro de Daniel. «Ahora ve a buscar ese trabajo». Daniel llegó al edificio Apex 45 minutos antes. Esta vez, no fue a la cafetería de enfrente. No necesitaba calmarse ni repasar sus notas. Conocía su material. Sabía lo que valía. Caminó por el vestíbulo con la cabeza en alto. Firmó en el mostrador de seguridad. El mismo guardia de hacía 3 años le hizo un gesto de reconocimiento y subió al ascensor hasta el piso 34. El asistente que lo recibió era diferente, más joven, pero la oficina a la que lo llevaron era la misma. La oficina de Catherine Morgan. Y Catherine estaba allí, de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, contemplando la ciudad. Se giró al oírlo entrar, y por un instante ninguno de los dos habló. Daniel vio el reconocimiento en su rostro, vio algo suavizarse en sus ojos. «Daniel», dijo, con una voz cálida. «Me alegra volver a verla, señorita Morgan», respondió Daniel, extendiéndole la mano. «Gracias por la oportunidad». Catherine le estrechó la mano con firmeza y señaló las sillas dispuestas frente a su escritorio. Robert Mitchell ya estaba sentado, con el mismo aspecto que hacía 3 años, y Jennifer Walsh se sentó a su lado con su expresión familiar y sensata. Daniel tomó la silla vacía, dejó su maletín en el suelo y los miró a los ojos sin pestañear. La entrevista no se parecía en nada a la primera. Esta vez, cuando Robert preguntó sobre la consolidación de múltiples entidades, Daniel le explicó un marco completo, haciendo referencia a escenarios específicos que había analizado y soluciones que había implementado. Cuando Jennifer preguntó sobre en su progreso durante los últimos 3 años, Daniel expuso su trayectoria con claridad y precisión. Las certificaciones obtenidas, la creciente complejidad de los puestos que había desempeñado, los resultados obtenidos. Habló sobre modelado de riesgos, optimización del flujo de caja y planificación financiera estratégica, y pudo ver cómo la expresión de Robert pasaba del escepticismo a la impresión. 90 minutos después, al terminar la parte técnica, Robert y Jennifer se excusaron de nuevo. Catherine se quedó, reclinándose en su silla y observando a Daniel con una expresión que él no pudo descifrar. «Has recorrido un largo camino», dijo finalmente. «Tuve un buen profesor», respondió Daniel. «Esos casos prácticos que enviaste lo cambiaron todo. No puedo agradecerte lo suficiente». Catherine sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. «Hiciste el trabajo, Daniel. Solo te di el mapa. Tú mismo recorriste el camino». Hizo una pausa, cruzando las manos sobre el escritorio. «Robert y Jennifer van a recomendar que te contratemos. Quería que lo escucharas de mí primero. Pero tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que quieres esto? Hace 3 años, te marchaste porque no creías que te lo habías ganado. ¿Han cambiado tus razones?». Daniel la miró fijamente. Hace 3 años, no estaba listo. Habría estado aceptando algo que no merecía. Hoy estoy listo. Me lo he ganado.
No porque salvé a tu hija, aunque lo volvería a hacer sin dudarlo, sino porque me esforcé. Desarrollé las habilidades. Me convertí en el candidato que necesitas. Caterina sintió lentamente, y Daniel pudo ver el respeto en sus ojos. Entonces, bienvenido a Apex Financial Group, subgerente de Finanzas Rivers. Te enviaremos la carta de oferta formal para finales de semana. Daniel se puso de pie, con las piernas repentinamente inestables, y tembló. Le tendió la mano de nuevo. No te decepcionaré. Sé que no lo harás, dijo Catherine. Lo acompañó hasta la puerta y se detuvo. ¿Cómo está Caleb? Muy bien, dijo Daniel con un nudo en la garganta. Él es la razón por la que sigo yendo. Me gustaría conocerlo alguna vez. Sophie pregunta por ti de vez en cuando. Te llama el hombre amable de la cafetería. Creo que le gustaría darte las gracias ella misma. Daniel sintió que le picaban los ojos. Me gustaría. Catherine sonrió. Entonces lo haremos. Esa noche, Daniel invitó a Caleb a cenar. No a pizza esta vez, sino a un restaurante de verdad, de esos con servilletas de tela, una carta de vinos y precios que le habrían aterrorizado 3 años atrás. Se sentaron junto a la ventana y Caleb pidió un filete con los ojos muy abiertos. Daniel vio a su hijo reír, hablar y comportarse como un niño sin preocupaciones, y sintió que algo se le calmaba en el pecho. Paz, tal vez, o plenitud, o simplemente el simple y profundo alivio de saber que había cumplido su promesa. Papá, dijo Caleb, cortando su filete con intensa concentración, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, amigo. Hace 3 años, cuando no aceptaste ese primer trabajo, ¿valió la pena? Todo el estudio, el trabajo duro y la espera. Daniel reflexionó sobre la pregunta. Pensó en las noches largas, el agotamiento y los momentos en que quiso rendirse. Pensó en los apartamentos estrechos, en estirar cada dólar y en el miedo a nunca ser suficiente. Y luego pensó en estar sentado aquí, en este momento, con su hijo feliz y sano, y el futuro abriéndose ante ellos como un regalo. Sí, dijo Daniel en voz baja. Valió la pena porque no solo conseguí un trabajo, Caleb. Me convertí en alguien digno de él. Y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Caleb asintió como si lo entendiera y regresó a su estaca. Daniel tomó su vaso de agua y miró por la ventana las luces de la ciudad, las miles de vidas que se vivían en los edificios que los rodeaban, y pensó en la gracia. Esperaba que ella pudiera verlas. Esperaba que supiera que había cumplido su promesa. 6 meses después, un sábado por la mañana a principios de primavera, Daniel y Caleb se encontraron con Catherine y Sophie en un parque de Brooklyn. Las niñas, Sophie tenía 9 años, ojos brillantes y sana, con el pelo oscuro de su madre y la risa de su padre, corrieron directamente al parque, y Caleb la siguió con el entusiasmo incómodo de un niño de 10 años que intenta ser simpático con un niño más pequeño. Los adultos se sentaron en un banco y los vieron jugar. Es un buen niño, dijo Catherine, señalando a Caleb con la cabeza. Ella también, respondió Daniel, observando a Sophie subirse a la estructura de juegos con una determinación intrépida. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, de esos que surgen de la comprensión mutua en lugar de una conversación forzada. Entonces Catherine dijo, he estado pensando en esa mañana, en el café, en la decisión que tomaste. Yo también, admitió Daniel. Solía pensar que el éxito consistía en aprovechar cada oportunidad, en nunca decir que no, en llegar más alto sin importar el costo. La voz de Catherine era tranquila, reflexiva. Pero observándote estos últimos 3 años, viendo en qué te has convertido, creo que tal vez el verdadero éxito consiste en saber qué oportunidades aprovechar y cuáles rechazar. Se trata de integridad, de hacer las cosas bien, incluso cuando el camino equivocado es más fácil. Daniel la miró, esta mujer. Quien le había dado una segunda oportunidad sin pedir nada a cambio, y sintió una oleada de gratitud. Tú también me enseñaste algo, dijo,
Me mostraste que la amabilidad no tiene por qué ser transaccional. Me ayudaste porque podías, no porque me lo debieras. Eso es raro. Catherine sonrió. Nos ayudábamos mutuamente, creo. Vieron jugar a sus hijos, los vieron reír y gritar, ser jóvenes y sin cargas. Y Daniel pensó en el extraño y sinuoso camino que los había traído a todos hasta aquí. Pensó en el café que se le había enfriado en la mano, en el grito que lo cambió todo, en la decisión que tomó en una fracción de segundo sin saber cuánto le costaría. Y pensó en cómo a veces las decisiones más difíciles conducen a los mejores destinos, aunque el camino fuera largo y el viaje doloroso. Daniel, dijo Catherine, sacándolo de sus pensamientos. Gracias por salvarla, por ser el tipo de hombre que no lo piensa dos veces cuando alguien necesita ayuda. Gracias, respondió Daniel, por creer que podía ser más de lo que era, por darme las herramientas para llegar allí. Sophie llegó corriendo, sin aliento y sonriendo, con Caleb siguiéndola. Mamá, ¿podemos ir por un helado? Catherine rió. Claro, cariño, miró a Daniel. ¿Quieren venir? Daniel miró a Caleb, quien asentía con entusiasmo y sonrió. Sí, nos gustaría. Caminaron juntos por el parque, dos familias unidas por un momento de crisis y las decisiones que le siguieron, y compraron helado a un vendedor con un carrito a rayas. Los niños corrían delante, Caleb hacía reír a Sophie con un chiste que Daniel no podía oír, y los adultos lo seguían a un ritmo más lento. El sol calentaba el rostro de Daniel. El aire olía a primavera y a posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Daniel River sintió que todo iba a estar bien, porque había aprendido algo en esos 3 años de trasnochar, estudiar sin parar y negarse a rendirse. Había aprendido que hacer lo correcto no siempre daba frutos de inmediato. A veces costaba, a veces dolía. Pero si eras paciente, si seguías trabajando, si te aferrabas a tu integridad, incluso cuando sería más fácil dejarla ir, el universo lo notaba. El universo recordaba. Y finalmente, de maneras impredecibles e inesperadas, el universo te recompensaba. No con atajos, ni con dádivas, sino con oportunidades que te habías ganado, con segundas oportunidades que merecías, con una vida de la que podías estar orgulloso. Daniel dio un mordisco a su helado y vio reír a su hijo, pensando en la voz de Grace en su memoria, firme y segura. Eres más que suficiente, Marcus. Simplemente aún no lo ves. Él lo veía ahora. Finalmente, después de todos estos años, lo vio y era.